capacidad de poder tener entendimiento en las Escrituras. Que el Señor sea quien nos ilumine nuestro entendimiento y que nos permita y nos ayude a acercarnos a su palabra con fe. Señor, que esta preciosa palabra halle cabida en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Mis hermanos, quiero compartir en esta mañana una enseñanza muy particular, muy diciente para nuestros días también. Creo que la necesidad de un encuentro con Dios en estos tiempos es muy apremiante, muy relevante, tanto para el que no ha tenido una experiencia particular con Él, como para aquellos que ya la han tenido, pero que por las diferentes circunstancias que estamos viviendo han descuidado su comunión con Dios y sienten como si Dios ya no estuviera allí. Entonces, en esta mañana quiero compartir esta enseñanza que he titulado La necesidad de un encuentro con Dios para nuestros días o en nuestros días. Y les invito a que podamos leer en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 7, el versículo 48 y 49 será nuestro texto base. Capítulo 7, versículos 48 y 49. Y va a poner, va a centrar allí su Biblia en el capítulo 7 del libro de los Hechos, porque vamos a estar analizando el discurso del primer mártir de la iglesia, Esteban. Y ese texto dice de la siguiente manera: si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificarán? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? Y dice la primera parte, el versículo 50 dice, ¿no hizo mi mano todas estas cosas? A medida que vayamos leyendo los otros textos del capítulo 7, vamos a poder entender qué era lo que quería dar a entender Esteban a las personas que le estaban juzgando. Es mi intención en esta mañana que usted pueda recordar que no es necesario un lugar específico para encontrarnos con el Dios, con nuestro Creador, con nuestro Dios, con nuestro Señor. Es mi intención que usted pueda recordar o que usted tenga en claro eso. No es necesario de un lugar específico para llegar a tener un encuentro con Dios. Permítame ilustrarle esta enseñanza con algo que me sucedió el día de mi cumpleaños. Un fenómeno particular del cual me estaba acordando al realizar esta enseñanza. En mi fiesta de cumpleaños, alguien me regaló un globo muy bien decorado y su forma se debía en gran parte al aire que este contenía adentro, ¿no? A pesar de estar bien sellado, un día apareció desinflado y lo tuve por muchos días allí, bien chévere, pero al final la forma en la que estaba contenido el aire simplemente salió de ese lugar. Y a pesar de que estaba lleno de el elemento más abundante, ¿verdad? De uno de los elementos, una de las sustancias más abundantes que tenemos en este mundo, que es el aire, simplemente salió de ese lugar y hoy puede estar en cualquier lugar, ¿verdad? Todo lo que nos rodea, por lo menos en la abundancia de sustancia que nos rodea, que se llama aire, que también nosotros respiramos, está a nuestro alrededor. Simplemente me quedó el globo, pero lo que le daba la bonita forma ya
no estaba dentro de él, simplemente se quedó alrededor o quién sabe en qué lugar. A pesar de que esa sustancia tiene un gran volumen a nuestro alrededor, ¿no? Simplemente el aire salió. Y hoy, simplemente, aunque ya no está dentro del globo, sé que hay aire a mi alrededor por sus manifestaciones, ¿verdad? Una de ellas es el movimiento del viento, ¿ya? A veces suave, a veces apacible, pero ya el aire no está contenido en ese lugar que inicialmente le daba forma a ese globo bonito, muy bonito, que ha sido decorado muy bien. Desde hace ya algún tiempo he escuchado decir a algunas personas, no es lo mismo reunirnos virtualmente que yendo a la iglesia, allá al camino del medio. De hecho, personas de otras congregaciones lo han expresado también de esta manera. Creen que estar en la virtualidad no es lo mismo. Y es cierto, no es lo mismo. Pero eso no significa de que Dios no esté con nosotros. Pasando por alto la gran verdad que hoy les quiero recordar. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo y Él habita en nosotros. Hoy, este texto bíblico que acabamos de leer en el libro de los Hechos, capítulo 7, nos invita a recordar e incluso a repensar respecto a la importancia de entender que Dios es espíritu y no está limitado a un lugar o recinto específico, y podemos encontrarle si tan solo Él se acerca a cada uno de nosotros. Hoy puedes, sin lugar a duda, tener la oportunidad de un reencuentro con tu Creador, con el Dios que te dio la vida, un reencuentro con el Cristo resucitado, si has perdido tu comunión con Él. Esto es lo que hoy quiero compartir con ustedes. Ustedes puedan recordar que Dios les anhela celosamente y que el no congregarnos no es una excusa para no tener comunión con Él. Así que, mis hermanos, el no congregarse físicamente allá en el camino del medio o en cualquier otro lugar donde te estés congregando, para los hermanos que nos escuchan de otras partes, esto no es una excusa para descuidar nuestra comunión con Dios. Analicemos entonces el relato histórico para entender lo que Esteban estaba diciendo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículos 48 y 49. Esteban, cuando empieza a hablar en el capítulo 7, él empieza a comentar a las personas que lo están juzgando la manera en que Dios se apareció a personas del pueblo que él había escogido en su momento. Primeramente, de acuerdo a lo que enseña el versículo 2, Dios se le aparece a Abraham. Entonces, en primera instancia vamos a estar analizando que Dios se ha manifestado en distintos lugares a quienes ponen su corazón, a los que disponen su corazón para Él. Dios se ha manifestado en distintos lugares, ¿verdad? A quienes simplemente Él quiso manifestarse y sus corazones estuvieron dispuestos para Él. Entonces, ¿cómo el joven Esteban empieza a decir en el versículo 2 del capítulo 7? Se apareció Dios a Abraham en Mesopotamia, la cual actualmente es entre Irán e Irak, y después lo hizo en Aram. Entonces, primeramente Dios se le aparece a Abraham en dos lugares. Se le apareció primeramente en Mesopotamia y luego en Aram. Son lugares geográficos. En el versículo 9, posteriormente a Abraham, aparece a uno de sus nietos, a José. Y dice la Biblia que Dios estaba con José
en Egipto para librarlo de sus tribulaciones. Y esto es importante porque aún en este tiempo muchos de nosotros o de los nuestros han estado pasando por diversas tribulaciones, por momentos muy angustiosos, por momentos muy duros, por momentos de soledad, por momentos de duelo. Y eso es comprensible. Pero aún así, esto me hace recordar que José, que pasó por muchas tribulaciones, la Biblia enseña que Dios estuvo con él para librarlo de esas tribulaciones. En segundo lugar, entonces, aquí Dios aparece a este hombre para librarlo de sus tribulaciones y estuvo con él. Resalta el texto en el versículo 9. Tiempo después, algún siglo después, se aparece Dios a Moisés en el monte Sinaí, en una zarza ardiente, y le dice y se revela a él lo que tiene que hacer. Posteriormente a ello, años más tarde, Dios en el capítulo 44 dice Esteban que Israel tuvo un tabernáculo o una tienda, ¿verdad? De reunión. Y en ese lugar Dios se manifestó a ese pueblo. En ese mismo lugar colocaron un objeto, un artefacto llamado el arca del pacto o de la alianza, como muchos le llaman. Y este artefacto o objeto representó la presencia de Dios en medio de el pueblo que él había escogido. Entonces, Dios ahora se manifiesta en este lugar. Siglos posteriores, Dios, de acuerdo a lo que Esteban dice en el capítulo 7, versículo 46c y 47, que Dios se había manifestado a David y él quiso construirle un lugar, un templo, pero no pudo, sino que su hijo Salomón construyó el templo. Y también a ese lugar fue trasladado el arca y fue dedicado como lugar para buscar a Dios, el templo en Jerusalén. Así que Dios se manifestó y se dio a conocer en distintos lugares a diferentes personajes. Abraham, en varias oportunidades, también estuvo con José en Egipto, se aparece a Moisés allí en el monte Sinaí, luego a Israel en el tabernáculo y posteriormente se diseña el templo y Dios también se manifiesta en ese lugar. Bien, históricamente en esa misma línea, en segundo lugar, vemos que Dios abandona los lugares dedicados a él. Dios abandona los lugares que habían sido dedicados a él. ¿Y qué causó esta situación? La maldad y la injusticia que contra Dios se cometía porque el pueblo que él había elegido no guardaba sus principios, sus mandamientos y también hacían injusticia y maldad los unos con los otros, a sus semejantes, a su prójimo. Voy a dar dos ejemplos rápidamente. El primer ejemplo lo encontramos lo que sucedió con el tabernáculo, porque había sido dedicado a él, ¿no? Ese lugar había sido dedicado a Dios. Ese lugar, ese tabernáculo, se encontraba en un lugar llamado Silo. No Siloé, sino Silo. Y el lugar donde se había sentado la tienda o tabernáculo, y por mucho tiempo ese lugar albergó el objeto llamado el arca. Y la gente iba hasta Silo a adorar a Dios. Había una fiesta anual y todos los años la gente subía hasta Silo para adorar a Dios. ¿Qué sucedió? La gente empezó a serle infiel a Dios. La gente empezó a vivir una vida ajena a la voluntad de Dios. Y el Salmo 78:60 declara que Dios, por tanto, dejó el tabernáculo de Silo, la tienda en la que habitó entre los hombres. Dios dejó, por tanto, el tabernáculo en Silo, dice el Salmo 78:60,
la tienda en la que habitó entre los hombres. Y mire lo interesante del texto allí. Dios habitó entre los hombres, habitó entre su pueblo que él había escogido en ese momento histórico. Y algo sucedió que hizo que él abandonara ese lugar. Dios terminó menospreciando ese lugar. Y dice los versículos posteriores que fue por la maldad, la desobediencia, la insensatez de la gente que buscaba a Dios, pero que su corazón estaba simplemente lejos de él. En segundo lugar, vemos también el templo en Jerusalén. En los días de Salomón, él ora, Dios se manifiesta y la gente puede ver la gloria de Dios en ese lugar. A este lugar se trasladó el arca y también es desechado por Dios por siglos posteriores. ¿Por qué? ¿Cuál fue la causa? El pecado de los gobernantes, la indiferencia de la gente y la injusticia que se cometía los unos contra los otros, especialmente contra las personas menos favorecidas. Encontramos entonces en el libro de Jeremías 7:14 las siguientes palabras. Haré también sobre la casa en la cual es invocada mi nombre, en la que ustedes confían y en la que confían sus padres, como hice con Silo. Otra vez, haré también sobre esta casa donde es invocado mi nombre, en la que ustedes confían, en la que confían sus padres, la haré igual que a Silo. Y cuando uno mira lo que Dios hizo con Silo, quiere decir que Dios destruyó a Silo y la abandonó. Y lo mismo pasó en los días del profeta Jeremías. Dios miró la maldad, miró el mal proceder de las personas, se alejaron de Dios, practicaban la religión, pero su corazón estaba lejos de Dios. Su vida de injusticia e inmoralidad, su vida desenfrenada, sin tener en cuenta los principios de Dios, Dios también hace que ese templo sea su presencia, abandone ese templo. Posterior a esta profecía, con la invasión de Babilonia, se destruyó la ciudad y se redujo a nada ese templo ahí en Jerusalén. Se reconstruye décadas más tarde, pero 70 años después de Cristo, se termina por allí en los años en los que Jesús estuvo en la tierra, pero en el año 70 después de Cristo, el segundo templo también fue reducido a nada, fue destruido. Entonces, de acuerdo a estas dos situaciones, podemos plantear una situación a partir de estas. ¿Cuál entonces es el verdadero templo en el cual habita la presencia de Dios y el lugar de su morada? Porque lo que veíamos allá en Hechos capítulo 7, versículos 48 y 49, es que Dios no habita en templos construidos por manos de hombres. Y para poder entender esta realidad hay que ir entonces a los evangelios. Estamos haciendo un recorrer por toda la Biblia, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, versículos 18 al 22. Allí se nos muestra que Jesús es el Dios encarnado y que su cuerpo es el verdadero templo. Dios se hizo un cuerpo, Dios se encarnó y otra vez, dice el Nuevo Testamento, y habitó entre nosotros, dice Juan en el capítulo 1. Y aquella gloria, aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, esa misma expresión que acabamos de leer en el libro de los Salmos para referirse que Dios habitó entre los hombres en Silo. También la menciona Juan en el capítulo 1 de su evangelio y dice, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros los seres humanos, y él expresó y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Y allá en el capítulo 2 que estamos mencionando, los sacerdotes, cuando Jesús entra
templo y vuelca las mesas y se hace a una soga y les dice, mi casa será llamada casa de oración y ustedes la han hecho cueva de ladrones, ellos le piden que les dé una señal y Jesús le dice, destruyan este templo y yo lo levantaré en 3 días. Y Juan hace una anotación que después de la resurrección, los discípulos entendieron esas palabras. ¿Por qué? Entendieron que se refería era al templo de su cuerpo. Es decir, Jesús es el verdadero templo que habitó entre nosotros. Un dato interesante, versículo 19. Destruid este templo. Y el templo que es Jesús fue destruido. Hagamos el siguiente análisis, porque en el pasado está la sombra de lo que nos ayudará a entender lo que sucedió con el templo del cuerpo de Jesús, que fue destruido. Silo, por el pecado, por la maldad y por la indiferencia de la gente hacia Dios, Dios lo abandona y es destruido. 1. 2. El templo de Jerusalén, también por la maldad, por la indiferencia, por la injusticia social y por tener un corazón duro hacia Dios por parte del pueblo de Israel, de sus gobernantes y de la misma gente y de la infidelidad de ellos, Dios también permite que ese templo sea destruido. Pero ahora tenemos al verdadero templo que también es destruido. Pero a diferencia, hay una gran diferencia entre las situaciones que le sucedieron a los dos lugares donde Dios se manifestó en el Antiguo Testamento. En aquellos lugares se pecó y se prevaricó contra Dios de manera impía. Pero este templo en el cual habita la presencia de Dios, me refiero a Cristo, no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, de acuerdo a lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta en el capítulo 2, versículo 22. Este templo, es decir, Cristo, se convirtió en el objeto de la ira de Dios. Y esto tenía un propósito, pagar la deuda que la humanidad tenía para con Dios. Ese fue el último templo en ser destruido. Y tuvo que ser así para que hoy, por medio de Jesús, quien resucitó de entre los muertos, no como un espíritu, sino con un cuerpo celestial, podamos tener en él nuestra confianza y firme esperanza para llegar a ser reconciliados con el Dios que se manifestó, el Dios verdadero que se manifestó a través de él. ¿No les parece eso maravilloso? ¿No les parece eso precioso? Pero la paradoja, es decir, aquí está lo que causa sorpresa, es decir, aquí es donde está la ironía de la situación. Se justifica que Dios haya dejado Silo, se justifica que Dios haya dejado el templo en Jerusalén. Pero ¿qué justificación tiene que el verdadero templo, que Cristo, la persona de Dios encarnada, tuviera que ser objeto de la ira de Dios? Si él no pecó ni se halló engaño en su boca, y también terminó siendo objeto de la ira de Dios. La Biblia dice que se hizo pecado, no que fue un pecador, no que pecó. Es diferente ser un pecador y haber pecado a hacerse pecado. Y eso lo podemos entender por aquel sistema de sacrificios que había en Israel. El cordero que iba a ser inmolado se le imputaba el pecado o la maldad que otro había cometido. Así que al hacerse pecado Jesús por nosotros, tiene que sufrir y ser objeto de la ira de Dios. Como en algún momento se los expresé, Dios
es el único que puede soportar su propia ira. Así que Cristo es destruido por nuestros pecados, su cuerpo es destruido por nosotros. ¿Se acuerdan lo que dice Isaías? Molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos curados. Su cuerpo fue destruido por nosotros, pero vivificado en espíritu, dice la Biblia. Se levantó al tercer día de entre los muertos, subió a los cielos con un cuerpo nuevo, el cuerpo que representa la presencia de Dios. En ese concepto de lo divino y lo celestial, con un cuerpo real, no es solamente un espíritu, tiene un cuerpo, así como el tuyo y el mío, incorruptible ahora, los nuestros corruptibles. Está sentado a la diestra de Dios Padre. Y en ese sentido, ahora Él se está haciendo a un cuerpo de manera mística, en un sentido espiritual. La Biblia dice que ahora Él es el arquitecto y constructor de un edificio espiritual en el cual Él habita. Y ese cuerpo, en sentido, como ya se los dije, en ese sentido místico, es la iglesia. Nosotros somos la iglesia, el cuerpo de Cristo, y Él es su cabeza. Él está edificando un templo espiritual en el cual habita. Y no se limita a 4 paredes. Esas paredes en el pasado fueron destruidas por la indiferencia del mismo ser humano. Hoy, cuando Jesús se le reveló a la samaritana, le dijo: ya no será ni en Jerusalén ni en este monte, porque los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Así que, mis hermanos, qué cosa más interesante hallamos en las Escrituras. Este templo no fue ni es reconstruido por manos humanas. Me refiero al Cristo resucitado. Como dijo el apóstol Pablo a los atenienses en Hechos capítulo 17, versículo 24 y 25, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos por manos humanas o por hombre alguno, ni es honrado por nada, como si él necesitara algo de nosotros, pues Dios es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Dios no necesita de nosotros, pero nosotros sí necesitamos de él. Quise agregar al relato de Esteban esta gran verdad, pensando en el hecho de que algunos están esperando que reabran los templos o las iglesias para poder buscar a Dios. Y he escuchado de muchas personas esto. Algunos me han dicho: pastor, te cuento, mi mamá, mi papá, mi amigo, mi amiga, mi vecino, mi vecina, ya me dijeron que apenas que abran tu iglesia te voy a acompañar. Hoy yo te digo, amigo, hermano, tú que me estás escuchando y que estás pensando ir a una iglesia ahora que se abran los templos, hoy puedes buscar a Dios. Hoy puedes acercarte a Él y no es necesario esperar hasta que se abra una iglesia o un templo, pues Él no habita en templos construidos por manos humanas. Jesús es el verdadero templo. Su presencia llena la tierra y tú puedes buscarlo hoy. Hoy es el día. Hoy es el día de salvación. Y aquellos amigos o hermanos que por no congregarse se han desanimado y que han descuidado su relación con Dios, te recuerdo, tú eres parte de ese templo espiritual que Dios está construyendo y en el cual Él habita, pues tú eres templo del Espíritu Santo. Para los primeros, para aquellos que están esperando a que se abra el templo y que han prometido buscar a Dios y que hoy me escuchan, no necesitas
de 4 paredes o templo físico para empezar a buscar a Dios. La Biblia dice, busquen a Dios mientras pueda ser hallado, llámenlo en tanto que está cercano, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus malos pensamientos y acérquese a Dios en arrepentimiento, el cual será amplio en perdonar. Y en segundo lugar, para poder tener ese encuentro con Dios que tanto necesitas, debes abrirle tu corazón, rinde tu vida a Él. Es tiempo de abandonar el estilo de vida que es contrario a la voluntad de Dios y que perjudica tu vida. Para aquellos hermanos que se han desanimado y que han dejado que por la falta de congregarse en un lugar físico se han desanimado, les digo, recuerden que ustedes son esas piedras vivas que Dios ha estado usando para edificar su templo. Somos nosotros el templo del Espíritu Santo y el cual nos anhela celosamente. Tú eres parte del templo de Dios vivo. Y si has dejado de orar, si has dejado de leer la Biblia, te invito a que vuelvas tu rostro a Él, suplicando a Él que te permita experimentar su presencia y que te ayude en tu fe y que puedas nuevamente confiar a la palabra, confiar en la bendita palabra de Dios y volver tu mirada al Señor en ruego y oración. Puedas vivir para su gloria. Vuelve tu mirada al Señor y Él también volverá su mirada a ti. Hoy alguien está esperando, pero ¿dónde está Dios? Dios está aquí. ¿Te acuerdas el ejemplo que te coloqué de mi globo de cumpleaños? Contenía aire y ese aire estaba allí, pero luego se salió, ya no estaba. Pero hoy entiendo que todo mi alrededor está lleno de ese aire, de esa preciosa sustancia que respiramos y que nos mantiene de alguna u otra manera con vida. Si tu vida espiritual ha decaído, necesitas respirar el hálito de vida de Cristo, de Dios encarnado, el que está sentado a la diestra de Dios Padre, el que resucitó de entre los muertos, el que da vida a todas las cosas y llama a las cosas que no son como si fueran. Necesitamos hoy volver a tener un encuentro con Dios. Hoy es el día que puedes tenerlo. Si te acercas con fe, si tu corazón se vuelve tierno y tan solo reconoces tu profunda necesidad de Él lo llena todo en todo. Arrepiéntete de tus pecados. Pide perdón a Dios por lo malo que has hecho. Suplica su misericordia y extiende a Él tus manos y Él vendrá a tu encuentro. Finalmente, amigos y mis hermanos, ¿qué está impidiendo tu búsqueda sincera de Dios? ¿Qué ha estado impidiendo que busques a Dios de manera sincera? ¿Será que, como decía Esteban, está siendo indiferente a su realidad? Porque eso era lo que le decía Esteban. Esteban le estaba diciendo allí a los que lo acusaban en el Sanedrín, en el capítulo 7 del libro de los Hechos. Lo que les estaba dando a entender es que Dios no necesitaba de un lugar físico para estar con aquel que con corazón sincero le busca. No se trata de una búsqueda de religión o religiosa. Se trata de que el ser humano necesita reconciliarse con Dios porque está lejos de Él. Y muchos han descuidado esa relación, sea por el trabajo, sea por los estudios, sea por el negocio, sea por lo que hayas descuidado tu relación con Dios. Es tiempo de volverse al Señor porque Cristo viene pronto. Y necesitamos tener una vida de comunión con Él. Él le da sentido, propósito y significado a nuestras vidas. Y puede que sea la indiferencia a esta verdad que te está impidiendo una búsqueda sincera. O simplemente es la conveniencia o la incredulidad. O te estás resistiendo a cambiar tu estilo de vida. O quizás estás teniendo luchas con tu fe por el pecado. ¿Qué está haciendo o que impida tu comunión con Dios?
Dios sigue, desea y espera por ti. Para esto vino Jesús, para que puedas acercarte a Dios. Tú le necesitas aún más que el aire que estás respirando. Mi hermano, mi hermana querida, hoy me regocijo en el Señor por esta palabra, porque después de tratar el tema de la idolatría, donde Dios nos llama a dejar a un lado aquello que impide una correcta comunión con Él, hoy el llamado es a renovar esa comunión con Dios. La iglesia en esta mañana está siendo llamada a renovar sus votos, su fidelidad al Señor. Ese es el llamado en esta mañana. Y mi propósito es que usted entienda que no necesitamos en este momento el lugar en el que nos reunimos todos. Es cierto que no es lo mismo, pero hoy también la palabra nos ha hecho entender que Dios se manifiesta en cualquier lugar y en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia. Él no está subeditado a un lugar físico, porque Él es espíritu y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Así que ese es nuestro llamado, volvernos al Dios verdadero, a tener un reencuentro con Él, poder nuevamente experimentar la llenura del Espíritu Santo, avivar su presencia en nosotros y que cada día Él nos ayude a vivir una vida para su gloria, siendo imitadores en nuestro diario vivir de Cristo. Es posible nuevamente tener un encuentro con Dios sin el reunirnos en un lugar físico, porque Él está, su gloria llena la tierra. Y si ahí en tu habitación, si ahí en tu cuarto, si ahí en tu casa, si en el patio, en tu lugar de trabajo, te inclinas y suplicas a Él por su misericordia, Él va a estar ahí, mi hermano. No te olvides, Él espera por ti como ese Padre con sus brazos abiertos en su misericordia. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos que tú no habitas en templos construidos por manos de hombres. Tú, Señor, eres dueño de todas las cosas. Tú das a todos vida y has hecho todas las cosas. Te ruego en esta mañana que nos ayudes a esperar en ti, porque aún hemos de alabarte, salvación mía y Señor mío. En ti está nuestro refugio y esperanza. Señor, si nuestra vida de comunión contigo se ha descuidado, Señor, mira cuántos necesitan un encuentro real contigo, no con la religión, no con conceptos ni preceptos, sino con el Cristo que resucitó entre los muertos. Permite, oh Dios, en tu misericordia, que los que hoy nos escuchan, si ya han tenido un encuentro contigo, puedan experimentar ese reencontrarse. Y si nunca han tenido un encuentro contigo, oro hoy para que en tu misericordia puedan experimentar, Señor, la presencia del Cristo resucitado en sus vidas. Transfórmales, permíteles nacer de nuevo. Ayuda, oh Dios, a aquellos, Señor. El llamado que nos hace, Señor, después de abandonar y desechar los ídolos de nuestro corazón, es que podamos nosotros abrir nuestros corazones para tener un encuentro contigo en Cristo Jesús, Señor nuestro, Señor. Te lo rogamos. Amén. Amén.